La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, amigos. Hoy día con poca voz, pero Ismael me va a ayudar. Ismael está aquí. Hola, Rosa María. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición. Te dio finalmente la gripe. Es nombre de arcángel, Ismael. Por eso ha venido en mi auxilio, ¿no? La verdad es que estaba pasándolo bastante bien. Y todos los que me siguen durante muchos años saben que yo sufro terriblemente. Me ahogo, tengo rinitis alérgica. Y este invierno, no sé, rodeada de tantos santos, la estaba pasando bastante bien. Pero bueno, queridos, todo se contagia. La semana pasada ha habido pues mucha fiesta, ¿no es cierto? Sí. Cuando hay mucha fiesta hay mucha gente, y cuando hay mucha gente hay mucha bacteria, ¿no? Y mucho virus, entonces claro, tenía que caer. Pero es inevitable. Es inevitable. Me duele un poquito la garganta. De acá me tengo que ir a dictar clase, voy a comprarme algo, ¿no? En el camino para la garganta, que es lo más pesado, pero después tratar de sacar la voz del estómago, que es lo que nos enseñan cuando hay que tomar clases para hacer esto bien, ¿no? Hay que sacar la voz de abajo, de la parte de abajo del abdomen, así, empujando hacia arriba, para no jalar solo y gastar solo la garganta. Porque simplemente te irritas la garganta, empeoras la situación y vamos. No, con esa voz melodiosa Ismael sabe cómo es, ¿no? Pero de verdad es complicado. Y amanece el día con noticias variadas, pero casi todas centradas nuevamente en investigar a Ollantumala. ¡Qué aburrido! Por Dios, yo ahora me llamaron temprano y un saludo cariñoso a toda la gente de IDL Radio que están de aniversario, 10 años del programa No Hay Derecho. Gladys Tuesta me llamó y me preguntó por qué creía que sucedía esto, ¿no? Y yo le decía que Nadine Heredia pues es la Rosario Ponce de la política peruana, le van a dar como a piñata, hasta que no quede nada de ella, ¿no? Igual que el caso de Susana Villarán y otras tantas mujeres en el Perú. Cierto es que sus méritos ha hecho, no es que gratis se lo haya dado. Yo creo que en el caso de Susana Villarán fue mucho más gratis que en el caso de Nadine Heredia. Pero miren, el tema de usurpación de funciones es un tema en el Código Penal, no es un tema de hablar simplemente, es un tema en el Código Penal complejo de probar. Porque para que ese tipo penal se aplique, la señora Heredia hubiera tenido que firmar resoluciones ministeriales o resoluciones supremas, ¿no? O falsificar la firma del presidente, por ejemplo, ¿no? Nada de eso ha sucedido ni se ha aprobado. Entonces, no encaja pues en el tipo penal. Es como el lavado de activos. Miren, ya llevamos casi 2 años en el tema del lavado de activos y no encaja en el tipo penal. Todos los días tenemos una foto Nadine Heredia diciendo, ya vienen, ahorita la agarran, ahora sí cae, ahora la investigan las compras, y no pasa nada, porque la fiscalía ni parándose de cabeza pues puede probar el tipo penal. El problema es cuando tú quieres convertir en delincuente a todo el mundo y no tienes delito, es que terminas inventando. Y la verdad es que la prensa en general, en casos particulares no, por cierto, pero en general se ha portado muy mal, ¿no? Yo siempre les digo, ser chismosa, ser antipática, ser frívola, todo eso puede caer mal, pero no es delito, pues. Si no, imagínense la cantidad de gente que tendríamos presa ya por ser chismosa, ¿no? En las buenas noticias, sí hay que decir que la prensa ha destacado la canonización ayer de Teresa de Calcuta. Correcto. Y yo creo que esto es muy bueno, primero porque tenemos una Santa Teresa más, sí. Que tenemos varias, ¿no? Santa Teresa de Ávila, tal vez la fundadora de las carmelitas, una de las santas más importantes de la iglesia, porque es una santa docta, una santa que era una mujer ilustrada, Santa Teresita de los Andes, sí, ¿no? Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Teresa de Calcuta, así que tenemos bastantes Teresas. Parece que las Teresas han dado frutos en la iglesia. He leído por ahí, nunca faltan personas que cuestionan la obra de la Madre Teresa, porque es lógico, ¿no? El día de su fiesta, el día de su canonización, pues por supuesto no faltará quien observe su obra. Miren, Pero hay mucha ignorancia en esas críticas. Exactamente. Muchísimo. Uno lo lee y se ríe porque dice, Dios mío. Bueno, vamos por partes.
Primero, para llegar a ser, primero, miren, todas las personas buenas que van al cielo son santas. Por eso el 1 de noviembre celebramos el Día de Todos los Santos. La iglesia no los puede reconocer a todos porque es imposible saber cuántas almas buenas están en el cielo, eso solo lo sabe Dios, ¿no es cierto? Estamos hablando para los católicos, por si acaso. Este es el paréntesis, ¿no? Que hago para, ojo, esto es para los católicos. Entonces no sabemos cuántas almas buenas hay en el cielo, esperemos estar todos ahí y esperemos que las almas buenas que estén en el cielo intercedan por nosotros, ¿no es cierto? Entonces yo siempre digo, si uno tenía un abuelito que era una muy buena persona, de repente está en el cielo y de repente nos puede ayudar, ¿no es cierto? Entonces hay que rezarle para que nos ayude. Y en fin, todas las personas buenas que usted haya conocido en su vida pueden ser santas. Ahora, algunas personas que por sus hechos en vida han destacado, han sido conocidas, se ha llegado a conocer su trabajo, son reconocidas por la iglesia. Se le eleva a los altares, es decir, son objeto no de adoración, por favor, no repitan eso, sino de veneración, que es completamente distinto. Adoración solo a Dios, veneración a la Virgen y a los santos. Entonces, no es que adoremos a los santos, como dicen lamentablemente, ni imágenes, ni a las imágenes, claro, sino veneramos a la persona que en vida tuvo virtudes, ¿no es cierto?, que lo llevaron a la santidad, y por supuesto adoramos a Dios. Adorar es a Dios, no es, ¿no es cierto?, a quien no lo es. Y creemos que Dios obra a través de las personas buenas, ¿no es cierto?, que están en el cielo y que nos han ayudado y que nos siguen ayudando durante tantos siglos. Eso es lo que creemos los católicos. Bueno, ayer la iglesia, además, ¿qué hace para elevar a una persona a los altares? Hace un proceso largo. En las últimas décadas ha comenzado a ser más corto, no porque la iglesia quiera ponerse de moda, sino porque quiere acercar, ¿no es cierto?, a la gente, a personas que durante su existencia vivieron en el mundo, claro, ¿no es cierto?, y sentir que esas personas que vivieron en el mismo tiempo que uno pudieron llegar a la santidad. O sea, uno puede ser devoto de Santa Rosa, pero es imposible haber vivido en el mismo tiempo Santa Rosa el día de hoy, ¿no es cierto? Pero sí es posible, usted que me escucha, vivir en el mismo tiempo que Teresa de Calcuta. Correcto. Entonces, esa es la idea de la canonización de personas que han muerto recientemente, en términos, digamos, 20 años, 30 años, etcétera. Pero hay un proceso larguísimo, con, por supuesto, un fiscal, se llama el abogado del diablo, ¿no? Esa es la persona que trata de probar a ultranza. Lo contrario. Lo claro, contrario, o sea, se nombra una especie de defensor de lo contrario. Entonces, han acusado a Teresa Calcuta de no dar tratamiento de primer nivel en sus casas, sino simplemente paliativos para que la gente se muera, ¿no es cierto?, a cambio de la conversión. No es verdad. No es verdad porque, digamos, en primer lugar lo que hizo fue recoger a la gente que nadie quería. Acá en Lima, dicen que llegó a la parada y dijo, esto es igualito a Calcuta, acá ponemos la casa, ¿no? Y aquí en la parada hay una casa de la Madre Teresa y las Hermanas de Calcuta que recoge a la gente que nadie quiere, pero que nadie quiere. Lamentablemente, sociedades como la nuestra, ciudades gigantescas como esta, a diferencia de pueblos pequeños, produce lamentablemente gente marginada de toda consideración humana. Y lo que hacen las seguidoras de Teresa Calcuta y ella con su fundación es darle humanidad a quien ya es considerado un despojo humano. Así es. Eso es lo que hizo, es lo que no curarlo, ni salvarle la vida. Ojo, muchos de ellos eran, o se podrían ser considerados desahuciados por la medicina y la ciencia. Claro, o sea, gente desahuciada tirada en las calles de la India, que nadie iba a tocar además, porque acuérdense que dentro de la filosofía en la India tocar a una persona enferma además tiene ciertas consideraciones religiosas que no se pueden hacer, y hay un sistema de castas además. Entonces se olvidó si eran hindús, si eran musulmanes, si eran cristianos, los recogió a todos. Hay gente que ha dicho que ella ha criticado que no se usen métodos anticonceptivos. Obviamente es católica, ¿ya? Pero atendió a todos los enfermos con SIDA que cayeron en sus manos. También los atendieron exactamente igual, sin preguntar. No pueden mandarlos al hospital. ¿Por qué no los mandan a los hospitales? Porque no los reciben pues en los hospitales. Es gente pobre entre los pobres, que ha sido botada de todas partes. Si las recibieran en los hospitales, si tuvieran una buena atención médica gratuita, ¿no es cierto?,
no habría pues necesidad de la casa de la muerte. Yo no creo que haya casa de buen morir en Noruega, ¿no? En Oslo, no creo. No creo que la Madre Teresa haya encaminado sus esfuerzos ahí. Pero sí creo que se necesita una en Lima, lamentablemente, y conozco otra obra muy importante también al sur de Lima, donde efectivamente se ha recogido a la gente que nadie quiere. Gente que nadie quiere porque tiene enfermedades de por vida, enfermedades psiquiátricas. Entonces, hay pocos lugares en Lima, pocos lugares, la verdad, donde se puede recoger a una persona para que pase los últimos años o los últimos meses de su vida en condiciones humanas. Nadie dice que la mejor atención médica del mundo, no, pero sí con cuidados pues paliativos, no simplemente para terminar su vida de una manera digna. Y la Madre Teresa tuvo mucho de eso. La sentimos cerca, quizás los de mi edad la podemos haber visto en algún momento en la televisión. Como muy chiquitita, ¿no? Sí, pues, cuando llegó a nuestro país. Recuerdo que Abel Ángeles me comentaba hace unos días que la había entrevistado también. Abel, así de cercana. Sí, pues Abel entrevista a todos, qué bárbaro. Así de cercana era, y eso es lo interesante. Es una santa de nuestros tiempos, una santa que era frágil, menudita, pequeñita, que a simple vista no era nada extraordinario. Y es que esa es una idea que tenemos que quitarnos de la cabeza. Los santos no son personas que han vivido de manera extraordinaria, así que no han hecho de lo ordinario algo realmente sobrenatural, ¿no? No, además esa es la era idea. una persona que evidentemente sabía que podía llegar a cualquier lugar en el mundo y iba a ser bien recibida. Correcto. Entonces su equipaje era una bolsita, donde llevaba otra túnica limpia y bonita a la que tenía puesta. Punto. O sea, esas eran sus posesiones materiales. ¿Ya? Una pequeña bolsita, ¿verdad? Y la verdad es que no tenía más. Entonces, la acusan de no haber dado cuenta de las finanzas de la organización. Miren, estas religiosas no necesariamente pues son duchas en el tema de la financiero, ¿no? Y no es su objetivo tampoco hacer plata con esto, al contrario. Reciben, sí, muchas donaciones, ciertamente, han podido abrir casas en todo el mundo, gracias a Dios, para poder ocuparse de aquella cosa que no hace ni la sociedad ni el Estado. Porque si la hiciera la sociedad o el Estado, ellas no tendrían que existir. Pero como no se hace, y ellas la hacen, bueno, de ahí viene la santidad de una persona, ¿no es cierto? De haber entregado su vida a Dios, además. La critican por entregar su vida a Dios. Bueno, por Dios, ya, ¿desde qué estamos hablando? Obviamente no va a estar a favor del aborto, obviamente no va a estar a favor de los anticonceptivos, obviamente, o sea, están pidiendo a una persona que nació hace casi 100 años que tenga, ¿no es cierto?, una mentalidad fuera de los cánones de la Iglesia Católica y contrarios a ellos. No va a suceder, pues. No va a suceder. Eso no es verdad. Pero nos alegramos mucho de que varias publicaciones peruanas el día de hoy tengan esta noticia en primera plana, ¿no? Notable, sí. Raro. Radio, prensa, televisión, todos. Sí, todos. Raro. Ahora, efectivamente, la santa de los pobres, eso es lo que creo que debe dar más cólera a mucha gente, ¿no? Pero en fin. Y ha estado acá, pues, la hemos tocado, la hemos sentido, ha puesto, digamos, su casa, hogar de ayuda al más necesitado en la zona más, o sea, ¿quién más quiere parecida a la Calcuta? Sino más, por favor, o sea, Claro. es una zona más peligrosa que hay en Lima, y bueno, pues ahí están. Sí, no, y yo no he entrado nunca, pero me comentaban hace unos días que entras y es como si llegaras a un sitio, porque no puedes creer que esté ahí. Es un oasis. Exactamente, que esté ahí en medio de la ciudad y en medio pues de digamos, de la inmundicia, ¿no? Y de la dejadez, y etcétera, ¿no? Entonces, en fin, vamos a hablar de eso probablemente en estos días, pero hoy día vamos a hablar también de Acomarca. En unos ratitos ahora sí va a estar Carlos Rivera en vivo con nosotros y vamos a conversar con él. Pero yo me he encontrado antes de irnos a la pausa con una cita de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino es un santo dominico, de los primeros santos dominicos. Doctor de la Iglesia. Vivió de 1225 a 1274 y es uno de los también teólogos más importantes de la Iglesia. Y fíjense usted qué visión, ¿ah? Qué visión. La cita la ha recogido Semana Económica y yo se las traigo aquí. Dice: la verdad de nuestra fe se vuelve objeto de ridículo si cualquier católico presenta como dogma lo que el escrutinio científico demuestra falso. Uy. Eso lo dice Santo Tomás de Aquino, no lo digo yo. Lo que está diciendo Santo Tomás es que no hagamos el ridículo cuando no sabemos nada de ciencia y no nos metamos a decir lo que
la ciencia debe decir cuando claramente la ciencia tiene sus caminos muy distintos, ¿no es cierto?, a los de una consejo o sugerencia, en fin. Y dogma, por si acaso, para todos nuestros oyentes, son muy pocas cosas en la Iglesia católica, por lo menos. O sea, dogmas marianos creo que hay 5, sí, y dogmas de fe no pasan de 10. Todo lo demás es opinable. Todo lo demás es opinable. ¿Ya? Ahí sí hay infalibilidad, pero en todo lo demás es opinable. Y los dogmas son la Santísima Trinidad, ¿no?, ese tipo de cosas, ¿ya? Pero el resto es opinable. Entonces les reitero la frase para los que estén interesados. Lo recoge Semana Económica esta semana, me ha gustado muchísimo. La verdad de nuestra fe se vuelve objeto de ridículo si cualquier católico presenta como dogma lo que el escrutinio científico demuestra falso, ¿no? Ya pasó con Galileo, al que tuvo que pedírsele disculpas, ¿no es cierto? Entonces no hay que meterse donde la ciencia no nos deja entrar. Nos vamos a la pausa con mi voz así sexy, sacada del estómago, y regresamos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Recuerden nuestras frecuencias, es bueno saberlo, por cierto. Radio Santa Rosa 1500 AM 105.1 en la frecuencia modulada en el Cono Sur. Radio Santo Domingo Chimbote 102.1 FM, Radio San Martín Arequipa 97.7 FM 1380 AM, Radio Veritas RTV Cusco 92.1 FM, Radio Cepagua Ucayali 100.5 FM, Radio Quillabamba La Convención Cusco 91.1 FM 1210 AM y Radio Madre de Dios 92.5 FM. Esto es A Pensar Más. Volvemos tras la pausa. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Bueno, acá me preguntan cuál es la diferencia entre santa y beata. Voy a volverme profesor de catecismo. Miren, son grados, Víctor. Primero es venerable, después es beata y después es santa. Lo que sucede es que son etapas de justamente la canonización. ¿Por qué? Porque, reitero, es un proceso largo. No es que, la beata todavía no es santa porque no se ha probado su santidad. ¿Y cómo se prueba la santidad? Con los milagros que realiza. No es que, ojo, los realice la santa o el santo, los realiza Dios, pero por su intercesión ante Dios se logra el milagro. Y eso prueba que es santa y santo. Aquí, por ejemplo, tenemos una explicación. Si usted viene a la Casa Museo, aquí a la parte donde se explica toda la obra de San Martín de Porres, le van a explicar claramente los milagros que hizo San Martín de Porres, etcétera, etcétera. Es fácil, no está lejos. Me piden que ponga la cita en internet. No va a entrar porque es más de 140 caracteres. Pero se las repito, la verdad de nuestra fe se vuelve objeto de ridículo si cualquier católico presenta como dogma lo que el escrutinio científico demuestra falso. Y miren, eso era en el siglo XIII, ¿se imaginan ahora? ¿Tenemos ya? Sí, correcto. Tenemos al doctor Carlos Rivera, él es del área legal del Instituto de Defensa Legal. Rosa María, es por línea telefónica, no hay ningún problema, vamos a hacer la entrevista acá, no ha podido llegar hasta nuestra emisora, pero ahí está para hablar del tema Acomarca, un tema muy sensible. Parece que quedáramos muy lejos, hombre, no es tan complicado. Acá estamos. Muy buenos días, David. No es David Rivera, es Carlos Rivera. Muy buenos días, Carlos. Buenos días, Rosa María, un gusto de volver a conversar contigo. Bueno, yo sé que durante todo el fin de semana se ha tratado el tema y me ha dado gusto que se haya tratado el tema, por cierto, porque a veces otros asuntos menos importantes ocupan nuestro tiempo. Hay algunas cosas sobre Acomarca que poca gente sabe y me gustaría que tú nos las confirmes. En el caso de Acomarca, ¿se procedió a la exhumación de los restos y estos fueron entregados a las familias? ¿Se pudo identificar a la totalidad de personas fallecidas? No, lamentablemente eso no ha ocurrido. De las 69 víctimas, solamente 23 han sido identificadas por mecanismos de carácter de antropología forense, y bueno, hay un número mayoritario que está en proceso de identificación, específicamente aproximadamente 12 o 13 otros restos que están ya en un proceso de identificación. Lamentablemente, Rosa María, como tú recordarás,
el crimen en sí mismo conllevó no solamente el asesinato, sino la propia incineración de los restos. Así es, porque el mismo perpetrador reconoce que les tiró una granada encima, ¿no es cierto? Exacto, una granada, y luego procedieron a rociar con combustible las casas, y eso generó una tremenda hoguera que generó, creo que lamentablemente hay que reconocerlo, en muchos cuerpos prácticamente la desaparición de los restos, ¿no? Y luego la manipulación posterior. En realidad ha sido un proceso difícil para los familiares, ya no solamente llevar a cabo la causa judicial propiamente, ¿no? que ha terminado su primera instancia hace pocos días. La otra cosa que se preguntan muchas personas, Carlos, que son preguntas que no se han hecho este fin de semana, es si se aniquiló a todo un pueblo, ¿de dónde salen estos familiares? ¿Eran de pueblos vecinos, gente que se escapó? Cuéntanos un poquito quiénes son estas personas a las cuales tú estás defendiendo. Si bien es cierto, hay 69 víctimas y luego hay otras 5 que fueron sobrevivientes de la matanza, que fueron asesinados un mes después. En realidad, claro, hay varios sobrevivientes, entre hijos, hermanos, inclusive padres de algunos de los asesinados, ¿no? Porque claro, no todos estaban en la quebrada de Huancayo, que es una parte baja de la zona de Acomarca, donde se realiza el sembrío de los productos, ¿no? Y claro, habían muchas otras personas que felizmente no estuvieron presentes en esa mañana y lograron sobrevivir, o porque escaparon a tiempo, pocos en realidad, o porque simplemente no estaban ahí en la localidad de Acomarca, ¿no? Okay. Y luego ya lo que ha venido desarrollándose es propiamente los hijos de estos sobrevivientes que han ido haciendo suya la causa del caso Acomarca en estas más de 3 décadas, ¿no? Así es, porque son 30 años desde que sucedieron los hechos. La otra cosa que también ha llamado la atención y creo que no se ha discutido con claridad es, digamos, ¿por qué Telmo Hurtado recibe la orden de arrasar Acomarca? ¿A qué conclusión había llegado inteligencia, digamos, para ir específicamente a esa localidad? Mira, ese justamente es una de las revelaciones que se realizan dentro del juicio oral, ¿no? ¿Por qué razón? Porque recordemos que entre el 85 y el 93 se realizó un juicio en la justicia militar, solamente contra Hurtado, y ni siquiera por homicidio, sino simplemente por la negligencia de no haber informado que mató a 69. Ajá. Pero en ese proceso, la segunda región y la división de infantería de Ayacucho incorporaron muchos documentos, entre ellos un informe muy importante del inspector general de la segunda región militar, en la que hace una evaluación de por qué ocurre Acomarca. Y ahí es que se revela que, si bien es cierto, Acomarca se produce el 14 de agosto, pero entre el 8 y el 9 de agosto hay otras 4 patrullas que efectivamente están haciendo una suerte de reconocimiento de la zona. Ajá. Y esa información dice, como lo refiere el informe de Julio Gil Jara, que en Acomarca supuestamente hay una compañía de sendero, que hay armas, que hay explosivos, que hay propaganda. Y a partir de esa información, como tú dices, de inteligencia, es que se genera un plan de operaciones y se genera la decisión del comando militar liderado por el general Moriorzo. Es decir, eso le da absoluta coherencia a la tesis de la Fiscalía, que no es pues un hecho consecuencia de un desquicio mental de Hurtado, sino que es consecuencia de la estrategia contrasubversiva, porque curiosamente, o no tan curiosamente, la zona de Acomarca, y lo hemos demostrado con documentos del ejército, es una zona de las pocas que en la región del llamado Comité Regional Fundamental de Sendero Luminoso no contaba con base militar. Y por lo tanto, esta operación casi de arrasamiento era absolutamente concordante con los métodos militares en el objetivo de establecer una base militar. Tanto así que 2 meses después del crimen se establece una base militar en Acomarca. Claro, pero se establece una base militar en un pueblo fantasma, donde ya no había nadie. Exactamente, un pueblo literalmente fantasma, porque ahí sí, los sobrevivientes, sus familiares, habían literalmente escapado de esa zona, ¿no? Ellos no solamente sentían, sino que estaban absolutamente convencidos que iban a ser probablemente víctimas de algún nuevo acto de algún nuevo acto criminal.
pero la base está instalada ahí y dura desde muchos años, ¿no? Claro, justamente ahora... ¿por qué? Porque los documentos del ejército señalan que en ese momento la estrategia militar era una estrategia de control territorial, y para eso se tenía que instalar bases para controlar las zonas en donde habían existido poblaciones. Claro, pero lo que parece ilógico dentro de todo esto es por qué no podían instalar una base militar, ¿no es cierto?, sin tener que arrasar con el pueblo. Bueno, esa es una pregunta absolutamente lógica que nos hacemos a estas alturas de nuestra historia, pero seguramente en el momento que se tomaron ese tipo de decisiones, la lógica del enfrentamiento y de la aniquilación de la subversión pasaba justamente no por convencer a la gente y por una estrategia más de amistad, entre comillas, con la población, sino básicamente de eliminación física, como ya había ocurrido anteriormente en otros lugares de Ayacucho y ocurrió también en momentos posteriores al crimen de Acomarca en esas circunstancias. Carlos, te voy a pedir una pausa muy breve, por favor, para seguir conversando sobre esos aspectos que creo que no se han tocado mucho en los medios, del antes, ¿no es cierto?, de por qué nace este tema, y vamos a hablar sobre todo de un evento histórico. Es la primera vez, ¿no es cierto?, que un oficial señala a sus superiores como los responsables del delito que él perpetró. Vamos a ir a una pausa, regresamos con todo eso, volvemos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacio. No se vayan, volvemos. Este es un programa que produce la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Son las 8 de la mañana, 34 minutos. Esta es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, que integra Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Y estamos en conversación con Carlos Rivera, que es coordinador del área legal de IDL y también abogado de las víctimas de los deudos de Acomarca. Estamos tratando de entender qué pasó ahí. Y lo que ha quedado claro el proceso, lo explica Carlos Rivera, es que efectivamente esto fue parte de un plan ejecutado por órdenes dadas por un superior a comandos, a patrullas perfectamente establecidas. No fue un acto de locura, no fue un acto demencial, no fue que un oficial se volvió loco por estar mucho tiempo en Ayacucho. Él ejecutó órdenes, igual le han dado 25 años, así que mucho cuidado con la obediencia debida. Carlos, continuando con este tema, muchísimas gracias por la espera. Muchas personas creen que han pasado 30 años, ¿no? Entonces, bueno, ya fueron cuestiones que pasaron en la guerra, ¿no? Estos generales viejos y algunos fallecidos, ¿no? Estas personas que están prófugas de la justicia, ¿por qué perseguirlas 30 años después? Mira, más que el término persecución, yo creo que es búsqueda de justicia, ¿no? Yo he sido testigo en los últimos 6 años de la persistencia de los familiares de las víctimas de Acomarca en su ánimo justamente de conseguir solamente una cosa, de que el sistema de justicia o el Poder Judicial de Perú diga qué pasó y señale a los responsables, ¿no? En realidad creo que ahora vivimos en una época en la que aparece mucho más claro cuáles son las obligaciones del Estado respecto de los graves crímenes en el pasado. No quiere decir que en el pasado no era obligatorio juzgar, en el pasado hubiese sido ideal que el año 85, 86 se haga un juicio en la justicia militar. Lamentablemente, ahí, como ocurría en esos años, automáticamente operó el mecanismo de hacer competir a la justicia militar y sustraer el caso para que sean los propios militares que juzguen a aquel mortado. Creo que aquí estamos ante obligaciones de carácter que provienen desde el derecho internacional, es decir, de investigar, juzgar y sancionar graves crímenes contra los derechos humanos, porque además ya para el derecho internacional crímenes como el de Acomarca constituyen crímenes de lesa humanidad, son imprescriptibles y por lo tanto creo que aquí lo que se antepone frente a todas las cosas es justamente el derecho a la verdad, a la justicia de parte de los familiares en el curso de procesos judiciales regulares, en el que se respete el debido proceso de los acusados, que es lo que justamente ha ocurrido en este caso. Es cierto, es un proceso tardío en realidad, no creo que es un buen ejemplo esperar 31 años después de un crimen para escuchar una sentencia que señale la responsabilidad de los culpables. Me parece que no es el mejor ejemplo, pero creo que Acomarca ha tenido que superar todos los mecanismos de impunidad, justicia militar, leyes de amnistía, gobierno de Fujimori, desinterés de las autoridades, en fin.
Eso me parece que nos da cuenta de que más allá de todo eso que pueden ser circunstancias de carácter histórico, se antepone el derecho a la justicia, a la verdad que tienen los familiares, y me parece que eso es lo que finalmente ha ocurrido en esta sentencia de la madrugada del primero. La otra cosa que llama la atención es por qué Telmo Hurtado decide hablar. Su testimonio ha sido esencial. Si él no confiesa, ¿no es cierto? Si él no dice todo lo que ha dicho en el proceso, finalmente no se hubieran obtenido con tanta certeza, ¿no?, las conclusiones a las que se han llegado. Cargo de conciencia, sentirse abandonado por sus superiores. ¿Qué hace hablar a Telmo Hurtado? Sí, hay dos hechos importantes, ¿no? Uno, efectivamente, me parece que es el proceso personal que Hurtado ha vivido desde hace más o menos 12 años. Hay que recordar que Hurtado no es que está preso desde el primero, o sea, Hurtado está preso desde el año 2005, 2006. Así es, recientemente. Se descubre que está en la Florida y se inicia un proceso larguísimo de extradición, que recién termina el año 2011. Pero Hurtado ya tiene, por lo tanto, esa cantidad de años en carcelería. Eso es lo primero, es decir, creo que hay un proceso personal, como Hurtado lo ha señalado, dice, ¿por qué razón yo tengo que comprarme todos los boletos? Ha dicho en el propio juicio, ¿no? Y segundo, cuando Hurtado es extraditado de los Estados Unidos, ya él llega con un juicio oral bastante avanzado, tan avanzado que todos habían ya declarado. Y se encuentra con una realidad, en realidad, que lo sorprende, porque todos, sobre todo los oficiales, habían dicho Hurtado es el único culpable. Ajá. Hurtado es el responsable y Hurtado lo cometió porque está loco. Y él, cuando llega, evalúa esa situación y dice, ¿me voy a comer la cárcel yo solo o es que aquí tengo la posibilidad de decir la verdad porque hay otro responsable? Y creo que ese es un proceso duro para un oficial del ejército, porque en general la experiencia me dice que suelen tener como estrategia el negar los hechos, el coordinar defensas, y simplemente decir que aquí nada pasó. Hurtado rompe con esa lógica, ¿no es cierto? Y Hurtado, al romper con esa lógica, genera dos hechos muy particulares. Uno, que él acepta su propia responsabilidad, y dice, de todas las víctimas, yo he matado a 30 comuneros y maté al guía senderista que el G2, el hombre de inteligencia, me proporcionó para identificar a la gente de la comarca. Pero dice, los otros los ha matado Juan Rivera, que fue el jefe de la patrulla, que vino por el otro lado de la quebrada de Huancayo. Y luego él señala, oye, pero esto no lo hemos hecho porque éramos locos, sino porque los jefes, desde Mori, comandante general, el jefe de Estado Mayor, el G2 y el G3 de operaciones, nos dieron una orden, nos coordinaron y ellos elaboraron un plan para que ocurra el crimen tal como ocurrió. Y nos escogieron, además dijo, porque éramos buenos oficiales. Claro. Creo que a partir de ahí hay pues una ruptura en el juicio. A partir de ese momento hay un nuevo juicio, porque hay un elemento de un valor, un elemento probatorio de un valor muy importante que se había incorporado al proceso judicial y que determinó en su momento y durante 3 largos meses, Rosa María, que se desarrollen confrontaciones, algo que yo nunca he visto en temas de derechos humanos. Eso nadie lo había visto antes, es verdad. Exactamente. Y ese elemento se vuelve, como bien ha señalado, un elemento superlativo en cuanto al valor que tiene y al valor que los jueces finalmente le han dado para, sobre todo, condenar a los jefes militares de Ayacucho, ¿no? Ahora, evidentemente hay algo que no encaja aquí, ¿no? Yo entiendo una orden militar para terminar con una base que creemos es senderista, ok, pero ¿por qué matar a 30 niños? E inclusive matar al guía que los llevaba al sitio, que no era de ahí. Exactamente, sí, efectivamente, me parece que es ya parte de una suerte de insanía que yo podría denominar hasta casi ideológica, que en ese momento imperaba en la lucha contra subversiva. Si fuese solamente a comarca, mira, uno podría generar dudas respecto de si la orden contuvo una decisión de esa naturaleza, pero lamentablemente hay otros hechos, el caso de Putis, el caso de Jarpajasa, el caso de Parpipomatambo, que son operaciones muy similares a las de la comarca. No tienen la dimensión, aunque en el caso de Putis hay una mayor cantidad de víctimas, pero van en la misma dirección, y en todos esos casos hay eliminación de niños. Es decir, por lo tanto, eso ya no son casualidades de hechos de carácter delictivo, sino es parte ya de un conjunto de decisiones superiores que concebía lo que Hurtado le respondió a Javier Vallerriestra, a Javier Descanseco, en Ayacucho el año 85, cuando le decía, oye, mira, matamos a esos niños porque de aquí en adelante ellos se van a convertir en senderistas.
Claro, Es esa decir, es una es una especie suerte de locura técnica, genética, ¿no? de tierra arrasada para eliminar cualquier vestigio de presencia de la subversión, ¿no? Claro, pero parece una locura, la verdad. La verdad que cuando uno escucha una cosa así, dice, no puedo creer que oficiales de las Fuerzas Armadas pudieran creer, ¿no?, que matando a niños se iba a evitar que estos se convirtieran en terroristas, ¿no? Y Bueno, además, lamentablemente, creo que pues, los como tú hechos dices, posteriores no les dieron totalmente la negativa de que eso no era lo correcto, ¿no? Finalmente Sendero en esos años solamente estaba en Ayacucho y poco tiempo después estuvo en todo el Perú. Es decir, esa no era la estrategia correcta, ¿no? Esa no era la estrategia correcta, sino ese era un camino absolutamente irracional, ¿no? bueno, muy bien, muchísimas gracias a Carlos y Rivera por haber discutido con nosotros estos aspectos que creo que no se habían discutido mucho en estos días, pero que son relevantes para entender la importancia del caso Acomarca. Es poco probable que en toda la carrera suya vuelva a haber un caso así, ¿no? Porque normalmente los militares se han encubierto unos a otros y va a ser muy difícil que volvamos a encontrar un caso así. ¿O usted cree que hay algún espacio para algo similar? Son particularmente horrorosos, y a buena hora que el sistema de justicia peruano, a pesar de la lentitud y las negligencias que se han cometido en el curso del juicio, finalmente emitió una sentencia que creo que hace justicia y que restituye un poco la dignidad y el valor que los familiares han tenido en perseguir justicia durante más de 3 décadas, ¿no? Bueno, muy bien, muchísimas gracias a Carlos Rivera, y nos toca a nosotros irnos a la pausa. Justicia y verdad es lo que buscan las familias, justicia, verdad y reparación, por cierto, y la reparación incluye también encontrar finalmente a los restos de las personas queridas y poderlos enterrar, cosa que ha sido muy importante en nuestra concepción del mundo y en la concepción del mundo andino, ¿no es cierto? Tener a familiares sin poderlos enterrar es una gran demanda, es una gran deuda, y sabemos dónde están los sitios. Lo que se supone es que tiene que hacer el Estado en este quinquenio es realizar las exhumaciones, realizar la identificación de los cuerpos y enterrar a todas aquellas personas a las que haya que enterrar de la forma más digna posible. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos con mucho más. Ayer en las redes sociales, otra vez el escándalo. Una foto trucada de Marisa Glave y de Verónica Mendoza. Nuevamente Fujitrolls, como los hemos llamado, al ataque. Personas dedicadas a denigrar a otras simple y llanamente por el gusto de hacerlo, utilizando fotografías trucadas. Vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Los que estaban reclamando que les repita la frase que recoge Semana Económica, esto es mérito del director de Semana Económica, Gonzalo Segarra, que también es una persona muy, muy bien formada en la fe, y ha recogido una frase de Santo Tomás de Aquino, así se llama el colegio además, que tenemos acá. La verdad de nuestra fe se vuelve objeto de ridículo si cualquier católico presenta como dogma lo que el escrutinio científico demuestra falso. Así es, pues. O sea, por favor, no nos metamos ahí donde la ciencia tiene algo que decir. Lo que dice la ciencia es lo que la ciencia dice, y lo que dice la fe es otra cosa. No mezclemos ciencia con fe. Puede haber un diálogo entre la ciencia y la fe, por supuesto, y debe haberlo, pero no presentemos, ¿no es cierto?, como verdad lo que la ciencia dice que no es verdad. O sea, ¿qué podemos hacer si la ciencia dice otra cosa? ¿No es cierto? Hasta el límite de nuestro entendimiento, que además es limitado, como decía ayer ayer en la primera lectura de misa decía que ¿qué sabemos, no? No sabemos nada, pues efectivamente. ¿Qué podemos saber nosotros? Y ahora vamos a hablar de algo que sí sabemos, fíjense, sí sabemos. Pero es la ciencia aplicada para hacer el mal. Así es, las cosas al revés. como no deben ser. Sí sabemos de estafas. Desde el sábado en la noche, yo he estado un poco alejada de las redes, pero ayer en la tarde ya tomé conocimiento de esto, aparece, ¿no es cierto?, posteado por un conocido Fujitroll, es decir, un anónimo que ataca a personas ajenas al fujimorismo, una fotografía de Marisa Glave y Verónica Mendoza visitando, según este miserable, no se me ocurre otro nombre, visitando la casa de Abimael Guzmán.
para promover, digamos, que vayamos a la casa de Ismael Guzmán, como si existiera en el Perú, además, un lugar llamado la casa de Ismael Guzmán, cosa que es disparatada por donde se le mire, ¿no es cierto? Entonces, inmediatamente saltaron y se dieron cuenta que era una foto trucada, sí, que era una fotografía colgada de una visita a la casa de Manuelita Sáenz, que fue la famosa amante del libertador Simón Bolívar. Creo que la foto es en Venezuela. Colombia. Colombia, sí. En Colombia. Uh-huh. Bueno, la casa de Manuelita Sáenz, que incluso vino al Perú, una figura histórica, la amante del libertador, etcétera. Ellas se toman una foto en la portada de esta casa museo, uh-huh, ¿no? La cuelgan e inmediatamente aprovechan para cambiarle el nombre, poner que es la casa de Ismael Guzmán. Hay un cartel en la parte de arriba, ¿no? Exactamente, sí, y que ellas son terroristas. Hay una desesperación de estos sujetos por convertir a la izquierda formal y democrática en izquierda terrorista. Porque si no la descalifican como tal, entonces ellos no pueden justificar su existencia, no se me ocurre otra cosa, uh-huh, ¿no? O estarán pagándoles para hacer esto, no lo sé. Son cuentas de Twitter creadas específicamente para insultar a determinadas personas, de las cuales me encuentro, ¿eh? No soy ajena a los insultos de los fujitrolls. Yo los tengo bloqueados, por eso me demoro en enterarme. Pero hay una cuenta que sí sigo que se llama Fujitrolls, que es una cuenta creada justamente para revelar la identidad de muchos de ellos. Y las hemos revelado acá, uh-huh, justamente como un servicio público. A mí me parece increíble que algunas de estas personas incluso trabajen en el Estado, trabajen en el Congreso. Asesores de congresistas dedicados a esta basura. Uh-huh. O Marisa Glave creo que ha dicho, o Verónica Mendoza, que ahora sí van a perseguir a todos los que resulten responsables, ¿no? Uh-huh. Efectivamente, van a tomar acciones legales. Fue Marisa Glave la que sacó la fotografía original, donde se aprecia pues en la parte superior a ellas el nombre de la casa de Manuelita Sáenz. Lo que sí me causa extrañeza y preocupación es que el ex congresista César Sumaeta del Partido Aprista Peruano, que vamos, es un congresista experto, conoce muy bien cómo son los temas de política y cómo se maneja también la política si nos vamos por el lado oscuro o sucio de ella, ¿no? Retuiteó, que es prácticamente en Twitter hacer algo como que sentar cabeza o simplemente decir, ¿sabes qué? Sí estoy de acuerdo con esto y lo comparto. Claro. ¿No? Lo ha retuiteado. Claro, cuando Marisa Glave saca la fotografía original y queda comprobado pues que se trataba de una foto trucada, simplemente la retiró y se excusó en las redes sociales, pero no tomó el cuidado debido antes, ¿no? Igual que Becerril. También, este tema ya lo hemos tenido hace 2 semanas. ¿Se disculpó Becerril? Se disculpó porque fue en la anterior porque Verónica claro. Mendoza dijo que lo iba a meter preso, ¿sí? Y que lo iba a perseguir por difamación. Entonces parece que alguien le dijo, ¿sabes qué? Sí es difamación, ¿eh? Por si acaso. Claro. Marisa Glave escribió el día 4 de septiembre, circula en redes ayer, una foto trucada de Vero y mía. Identificaremos a los responsables para iniciar las acciones legales correspondientes. Está bien claro lo que ha dicho. Y ojalá que de verdad, que los metan presos. Porque esto es un asco. De verdad, es un asco. Acá está la foto real, lo he puesto también, frente a la casa de Manuelita Sáenz, pareja de Simón Bolívar en Colombia. Y ahí dice casa de Manuelita Sáenz. ¿No es cierto? Uh-huh. Yo tomé estas fotos, dice Jorge Rojas, durante una visita para apoyar el proceso de paz en Colombia. Y no solamente publica esas fotos, sino muchas otras más de Marisa Glave con Verónica Mendoza, que fueron para apoyar el proceso de paz en Colombia, claro. De paz, ¿no? Entonces, ¿quién es el que ha estado difundiendo esto? Básicamente, la cuenta de un fulano que se hace llamar el útero de Fabre, ¿ya? Este sujeto utiliza el nombre útero que pertenece a Marcos Cifuentes, ¿no? Y lo une con la palabra Fabre, que es el apellido del que fuera asesor del presidente de la República, Susana Villarán, y es un conocidísimo fujitrol que ya está identificado, o sea, no es cualquier persona, ¿ya? Y se supone que es una persona que trabaja en medios de comunicación. Claro. Entonces, no puede ser, pues, ¿no? Firma como Felipe Belisario, pero no, evidentemente no se llama así. Y yo estoy segura que Fujitrolls va a ayudar la cuenta, que es la cuenta, que no es una cuenta de Fujitrolls, sino es la cuenta que los denuncia, va a ayudar seguro a Marisa Glave y a Verónica Mendoza en esta cruzada por dejar a esta gente expuesta. Nosotros en la campaña logramos exponer a varios, gracias a el trabajo coordinado de varias personas. Y creo que es importante señalar que la colaboración de cientos de personas en redes sociales fue la que hizo posible que se denunciara con nombre y apellido a personas que tuvieron que cerrar sus cuentas, ¿no es cierto?
algunos actuaban coordinadamente, otros sí eran gente que tiene problemas de salud mental, la única explicación que puedo dar. No hay otra. De hecho que no hay otra. Yo no puedo dar otra explicación. No soy psiquiatra, no tengo la competencia profesional, pero presumo, por mi experiencia de vida, que tienen problemas de salud mental no tratados, ¿no? Amparados por un cierto anonimato. Claro, por ejemplo, cobardía. este famoso Hostal Merlín que insultaba a Clara Elvira Ospina, le mandaron al reportero y le pedía disculpas. Era un sujeto en Pucusana que tenía pues un problema de salud mental, no hay otra posibilidad, porque insultaba a cualquiera por cualquier cosa sin tener ni siquiera una coordinación. Pero otros, reitero, trabajan para el Congreso, son asesores de congresistas. Entonces ahí sí hay una cierta coordinación en contenidos. Claro. Y si ustedes ven, trabajan juntos, es decir, son las mismas personas que envían los mismos contenidos a las mismas cuentas, ¿no es cierto? Entonces es clarísimo que hay una coordinación entre ellos. Y lo curioso es que usan términos muy parecidos. Muy parecidos, Claro. caviar, Sí. rojo, rojete, rojo. Entonces, ya sabemos que yo leo la palabra caviar y bloqueo, ¿ya? Porque, claro, por salud mental, por eso a mí me llegan los mensajes de gente inteligente, simpática. Todos los días leo cosas agradables, no leo tonterías. Pero me parece increíble, ¿no?, que continúen con esta tendencia de tratar de obligar a Verónica Mendoza a tener algún vínculo con la de Abimael Guzmán. Miren, Verónica Mendoza tiene 35 años, o 36 ahora. No hay vínculo siquiera histórico o geográfico, ¿se dan cuenta? No es posible, por la edad. O sea, Abimael Guzmán está preso desde el año 92, hace 20 años. O sea, lo metieron preso cuando ella tenía, ¿qué? 15, 16. ¿Qué vínculo puede tener con un sujeto que está preso, caído? O sea, el senderismo cae cuando cae su líder en el año 92. 92. Ya estamos en el año 2016, 24 años preso. Que arresten. Tenía 12 años cuando meten preso a Abimael Guzmán. Claro. 12 años. Es menor que Keiko Fujimori. Siempre cuando metieron preso a Abimael Guzmán y lo iban a fusilar, bueno, yo tenía 15 años, era chiquita. Bueno, esta era más chiquita todavía. Y Marisa Glave, más chiquita todavía, porque es menor. Marisa Glave tiene 32, creo. O sea, tenía 10 años. ¿Qué podría saber una niña de 10 años sobre Abimael Guzmán preso? ¿No? ¿Y qué casa tiene Abimael Guzmán en el Perú? ¿Cómo pueden ser tan estúpidos, por Dios, de verdad? Disculpen, pero esa es la verdad. Qué ganas de difamar. Entonces, no hay ninguna vinculación entre Abimael Guzmán y Verónica Mendoza y Marisa Glave. Por el contrario, y eso hay que repetirlo varias veces, Sendero Luminoso odiaba a la izquierda, que hoy conocemos porque la calificaba de izquierda pequeño burguesa. Y muchísima gente de lo que era Izquierda Unida en el año 85 murió a manos de Sendero Luminoso en las provincias más pobres de Ayacucho, porque eran tenientes gobernadores, eran alcaldes, los mataban, porque mataban todo lo que fuera presencia del Estado. Y así como murieron cientos de apristas, murieron cientos de gente perteneciente a las diversas manifestaciones que la izquierda ha tenido en el Perú. Muchísimas, porque para Sendero eran peores enemigos que la burguesía. Peores, porque eran los traidores, porque no habían tomado las armas. Entonces, entiendan un poco de la historia del Perú antes de escribir estupideces, ¿no? Aquí hubo gente que murió, mucha gente que murió de la izquierda, muchos dirigentes de izquierda que murieron, entre ellos el padre de la señora Indira Wilca, que murió a manos del Estado, es verdad. Pedro Wilca Texe. Sí, pero Pedro Wilca Texe también muere a manos del Estado, es verdad. ¿Ya? ¿Pero por qué? Por ser de izquierda. O sea, la izquierda tiene sus mártires también. La izquierda democrática, no la izquierda de Sendero Luminoso, ciertamente. Y en el caso de, como les repito, Verónica Mendoza y Marisa Glave no tienen edad para tener vínculo alguno con el terrorismo. O sea, no hay forma, ¿no? Abimael Guzmán está preso, detenido, tras las rejas, con el traje a rayas y toda la escenografía, en el año 92. ¿Ya? Eso es hace 24 años. 24 años. Inolvidable el día, la verdad que sí, inolvidable. Algún día les contaré. ¡Oh, qué bárbaro!
qué sensación de alivio, pero eso fue hace 24 años. ¿Y cómo le pueden imputar a una dirigente, ex candidata presidencial que tiene 36, que puede tener algún vínculo con el terrorismo? Lamentablemente esto va a seguir, Rosa María, no va a parar, porque hay gente que no cruza la información y simplemente lo va a retuitear, y hay que tener cuidado en esto, por favor, o sea, un poco más de seriedad con las redes sociales, porque quieranlo o no, son medios de comunicación, y podrían ustedes meterse en un grave problema si hacen un retweet, o sea, simplemente hacen un comentario que no está dentro de lo regular. Así Mucho es. cuidado con eso. Yo espero que se tomen medidas, ¿no es cierto? Es importante. Ahora, también nos está llegando, para terminar la mañana, 9 y en punto, muchas imágenes de lo que ha sido una marcha gigantesca ayer en Río de Janeiro y en otros estados también de Brasil contra Michel Temer, el nuevo presidente brasilero. Hay una protesta gigantesca señalando que Temer no debe concluir el mandato de Dilma, sino convocar a elecciones para no trastocar lo que se considera una democracia en este momento golpeada. Entonces se le acusa de querer perpetuarse en el poder sin haber sido elegido por el pueblo, y que por lo tanto se debe convocar a elecciones. La Constitución brasileña no manda necesariamente a convocar elecciones, pero si hay en juego, digamos, una discusión sobre la calidad de la democracia brasileña en este momento, creo que sería importante que se considere, como se dice, la voz del pueblo, si no va a tener la calle muy movida por mucho tiempo, ¿no es cierto? Pero en fin, hay bastantes personas que están pidiendo a la Marisa Glave que no queden palabras, ¿no? Cansa, pone Carlos Estacio, ver Fujitrolls haciendo lo que les da la gana. Es verdad, es hartante que personas que sí existen, no son fantasmas, con nombres falsos e identidades falsas, insulten, denigren, degraden al ser humano, que insulten a las mujeres en muchas formas. Digamos, la calidad de los insultos que yo recibo refleja, por supuesto, la calidad de los sujetos a los que me enfrento. Habla más de ellos que de mí, pero pucha, caracho, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con esta gente. Ahora, nunca van a pasar a la violencia física, ¿no? Porque son eminentemente cobardes, así que no hay nada que temer por ese lado. Pero sí es evidente que estos, por lo menos, están organizados, en algunos estratos sí están organizados, y que lamentablemente su sueldo lo estamos pagando todos los peruanos, porque trabajan para el Estado. Así es. Nos vamos, Bueno, Rosa Ismael, María. a pesar de no tener voz, he hablado. Porque has hecho una muy buena impostación. ¡Qué bárbaro! Qué Me ha bueno. salido de adentro. Cuídate mucho, Rosa María. Te esperamos No, mañana. sí, mañana tenemos que hacer otro programa, de todas maneras. Y además ahora tengo que ir a dictar clase, no sé qué voy a hacer. Ya, bueno, felizmente es un curso que tengo poquitos alumnos, así que me puedo sentar casi frente a ellos, todos juntitos, ¿verdad? Muy bien, De hablar Rosa María. bajito. Bueno, nos vemos mañana. No se olviden, mañana continuamos otra vez en A Pensar Más. Con Rosa María Palacios, aquí, en las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Cuídense mucho. Chau, chau. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 8:01, muy buenos días, amigos. Hoy día con poca voz, pero Ismael me va a ayudar. Ismael está aquí. Hola, Rosa María. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición. Te dio finalmente la gripe. Es nombre de arcángel, Ismael, por eso ha venido en mi auxilio, ¿no? La verdad es que estaba pasándolo bastante bien, y todos los que me siguen durante muchos años saben que yo sufro terriblemente. Me ahogo, tengo rinitis alérgica, y este invierno, no sé, rodeada de tantos santos, la estaba pasando bastante bien. Pero bueno, queridos, todo se contagia. La semana pasada ha habido pues mucha fiesta, ¿no es cierto? Sí. Cuando hay mucha fiesta hay mucha gente, y cuando hay mucha gente hay mucha bacteria, ¿no? Y mucho virus, entonces claro, tenía que caer. Pero es inevitable. Es inevitable. Me duele un poquito la garganta. De acá me tengo que ir a dictar clase, voy a comprarme algo, ¿no? En el camino para
para la garganta, que es lo más pesado, pero después tratar de sacar la voz del estómago, que es lo que nos enseñan cuando hay que tomar clases para hacer esto bien, ¿no? Hay que sacar la voz de abajo, de la parte de abajo del abdomen, así, empujando hacia arriba, para no jalar solo y gastar solo la garganta. Porque simplemente te irritas la garganta, empeoras la situación y vamos. No, con esa voz melodiosa Ismael sabe cómo es, ¿no? Pero de verdad es complicado. Y amanece el día con noticias variadas, pero casi todas centradas nuevamente en investigar a Ollantumala. ¡Qué aburrido! Por Dios, yo ahora me llamaron temprano y un saludo cariñoso a toda la gente de IDL Radio que están de aniversario, 10 años del programa No Hay Derecho. Gladster Tuesta me llamó y me preguntó por qué creía que sucedía esto, ¿no? Y yo le decía que Nadine Heredia pues es la Rosario Ponce de la política peruana, le van a dar como a bombo, como a piñata, hasta que no quede nada de ella, ¿no? Igual que el caso de Susana Villarán y otras tantas mujeres en el Perú. Cierto es que sus méritos ha hecho, no es que gratis se lo haya dado. Yo creo que en el caso de Susana Villarán fue mucho más gratis que en el caso de Nadine Heredia. Pero miren, el tema de usurpación de funciones es un tema en el Código Penal, no es un tema de hablar simplemente, es un tema en el Código Penal complejo de probar. Porque para que ese tipo penal se aplique, la señora Heredia hubiera tenido que firmar resoluciones ministeriales o resoluciones supremas, ¿no? O falsificar la firma del presidente, por ejemplo, ¿no? Nada de eso ha sucedido ni se ha probado. Entonces, no encaja pues en el tipo penal. Es como el lavado de activos. Miren, ya llevamos casi 2 años en el tema del lavado de activos y no encaja en el tipo penal. Todos los días tenemos una foto de Nadine Heredia diciendo, ya vienen, ahorita la agarran, ahora sí cae, ahora la investigan las compras, y no pasa nada, porque la fiscalía ni parándose de cabeza pues puede probar el tipo penal. El problema es cuando tú quieres convertir en delincuente a todo el mundo y no tienes delito, es que terminas inventando. Y la verdad es que la prensa en general, en casos particulares no, por cierto, pero en general se ha portado muy mal, ¿no? Yo siempre les digo, ser chismosa, ser antipática, ser frívola, todo eso puede caer mal, pero no es delito, pues. Si no, imagínense la cantidad de gente que tendríamos presa ya por ser chismosa, ¿no? En las buenas noticias, sí hay que decir que la prensa ha destacado la canonización ayer de Teresa de Calcuta. Correcto. Y yo creo que esto es muy bueno, primero porque tenemos una Santa Teresa más, sí. Que tenemos varias, ¿no? Santa Teresa de Ávila, tal vez la fundadora de las carmelitas, una de las santas más importantes de la iglesia, porque es una santa docta, una santa que era una mujer ilustrada, Santa Teresita de los Andes, sí, ¿no? Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Teresa de Calcuta, así que tenemos bastantes Teresas. Parece que las Teresas han dado frutos en la iglesia. He leído por ahí, nunca faltan personas que cuestionan la obra de la Madre Teresa, porque es lógico, ¿no? El día de su fiesta, el día de su canonización, pues por supuesto no faltará quien observe su obra. Miren. Pero hay mucha ignorancia en esas críticas. Exactamente. Muchísimo. Uno lo lee y se ríe porque dice, Dios mío. Bueno, vamos por partes. Primero, para llegar a ser... miren, todas las personas buenas que van al cielo son santas. Por eso el 1 de noviembre celebramos el Día de Todos los Santos. La iglesia no los puede reconocer a todos porque es imposible saber cuántas almas buenas están en el cielo, eso solo lo sabe Dios, ¿no es cierto? Estamos hablando para los católicos, por si acaso. Este es el paréntesis, ¿no? Que hago para... Ojo, esto es para los católicos. Entonces no sabemos cuántas almas buenas hay en el cielo, esperemos estar todos ahí y esperemos que las almas buenas que estén en el cielo intercedan por nosotros, ¿no es cierto? Entonces yo siempre digo, si uno tenía un abuelito que era una muy buena persona, de repente está en el cielo y de repente nos puede ayudar, ¿no es cierto? Entonces hay que rezarle para que nos ayude. Y en fin, todas las personas buenas que usted haya conocido en su vida pueden ser santas. Ahora, algunas personas que por sus hechos en vida han destacado, han sido conocidas, se ha llegado a conocer su trabajo, son reconocidas por la iglesia.
se le eleva a los altares, es decir, son objeto no de adoración, por favor, no repitan eso, sino de veneración, que es completamente distinto. Adoración solo a Dios, veneración a la Virgen y a los santos. Entonces, no es que adoremos a los santos, como dicen lamentablemente, ni imágenes, ni a las imágenes, claro, sino veneramos a la persona que en vida tuvo virtudes, ¿no es cierto?, que lo llevaron a la santidad, y por supuesto adoramos a Dios. Adorar es a Dios, no es, ¿no es cierto?, a quien no lo es. Y creemos que Dios obra a través de las personas buenas, ¿no es cierto?, que están en el cielo y que nos han ayudado y que nos siguen ayudando durante tantos siglos. Eso es lo que creemos los católicos. Bueno, ayer la Iglesia, además, ¿qué hace para elevar a una persona a los altares? Hace un proceso largo. En las últimas décadas ha comenzado a ser más corto, no porque la Iglesia quiera ponerse de moda, sino porque quiere acercar, ¿no es cierto?, a la gente, a personas que durante su existencia vivieron en el mundo, claro, ¿no es cierto?, y sentir que esas personas que vivieron en el mismo tiempo... Crímenes contra los derechos humanos, porque además ya para el derecho internacional crímenes como el de Acomarca constituyen crímenes de lesa humanidad, son imprescriptibles, y por lo tanto creo que aquí lo que se antepone frente a todas las cosas es justamente el derecho a la verdad, a la justicia de parte de los familiares, en el curso de procesos judiciales regulares, en el que se respete el debido proceso de los acusados, que es lo que justamente ha ocurrido en este caso. Es cierto, es un proceso tardío en realidad, claro, no creo que es un buen ejemplo esperar 31 años después de un crimen para escuchar una sentencia que señale la responsabilidad de los culpables. Me parece que no es el mejor ejemplo, pero creo que Acomarca ha tenido que superar todos los mecanismos de impunidad: justicia militar, leyes de amnistía, gobierno de Fujimori, desinterés de las autoridades, en fin, eso me parece que nos da cuenta de que más allá de todo eso que pueden ser circunstancias de carácter histórico, se antepone el derecho a la justicia, a la verdad que tienen los familiares, y me parece que eso es lo que finalmente ha ocurrido en esta sentencia. Ahora, de la madrugada del primero. La otra cosa que llama la atención es por qué Telmo Hurtado decide hablar. Su testimonio ha sido esencial. Si él no confiesa, ¿no es cierto?, si él no dice todo lo que ha dicho en el proceso, finalmente no se hubieran obtenido con tanta certeza, ¿no?, las conclusiones a las que se han llegado. Cargo de conciencia, sentirse abandonado por sus superiores. ¿Qué hace hablar a Telmo Hurtado? Sí, hay dos hechos importantes, ¿no? Uno, efectivamente, me parece que es el proceso personal que Hurtado ha vivido desde hace más o menos 12 años. Hay que recordar que Hurtado no es que está preso desde el primero, o sea, Hurtado está preso desde el año 2005, 2006. Ah, sí, recientemente. Se descubre que está en la Florida y se inicia un proceso larguísimo de extradición, que recién termina el año 2011. Pero Hurtado ya tiene, por lo tanto, esa cantidad de años en carcelería. Eso es lo primero, es decir, creo que hay un proceso personal, como Hurtado ha señalado, dice, ¿por qué razón yo tengo que comprarme todos los boletos? Ha dicho en el propio juicio, ¿no? Y segundo, cuando Hurtado es extraditado de los Estados Unidos, ya él llega con un juicio oral bastante avanzado, tan avanzado que todos habían ya declarado. Y se encuentra con una realidad, en realidad, que lo sorprende, porque todos, sobre todo los oficiales, habían dicho Hurtado es el único culpable. Ajá. Hurtado es el responsable y Hurtado lo cometió porque está loco. Y él, cuando llega, evalúa esa situación y dice, ¿me voy a comer la cárcel yo solo o es que aquí tengo la posibilidad de decir la verdad porque hay otro responsable? Y creo que ese es un proceso duro para un oficial del ejército, porque en general la experiencia me dice que suelen tener como estrategia el negar los hechos, el coordinar defensas, y simplemente decir que aquí nada pasó. Hurtado rompe con esa lógica, ¿no es cierto? Y Hurtado, al romper con esa lógica, genera dos hechos muy particulares. Uno, que él acepta su propia responsabilidad y dice, de todas las víctimas, yo he matado a 30 comuneros y maté al guía senderista que el G2, el hombre de inteligencia, me proporcionó para identificar a la gente de Acomarca. Pero dice, los otros los ha matado Juan Rivera, que fue el jefe de la patrulla, que vino por el otro lado de la quebrada de Huancayo. Y luego él señala, oye, pero esto no lo hemos hecho porque éramos locos, sino porque los jefes, desde Mori, comandante general, el jefe de Estado Mayor, el G2 y el G3 de operaciones, nos dieron una orden, nos coordinaron
y ellos elaboraron un plan para que ocurra el crimen tal como ocurrió, y nos escogieron, además dijo, porque éramos buenos oficiales. Claro. Creo que a partir de ahí hay pues una ruptura en el juicio. A partir de ese momento hay un nuevo juicio, porque hay un elemento de un valor, un elemento probatorio de un valor muy importante que se había incorporado al proceso judicial y que determinó en su momento y durante 3 largos meses, Rosa María, que se desarrollen confrontaciones, algo que yo nunca he visto en temas de derechos humanos. Eso nadie lo había visto antes, es verdad. Exactamente, y ese elemento se vuelve, como bien ha señalado, un elemento superlativo en cuanto al valor que tiene y al valor que los jueces finalmente le han dado para, sobre todo, condenar a los jefes militares de Ayacucho, ¿no? Ahora, evidentemente hay algo que no encaja aquí, ¿no? Yo entiendo una orden militar para terminar con una base que creemos es senderista, ok, pero ¿por qué matar a 30 niños? E inclusive matar al guía que los llevaba al sitio, que no era de ahí. Exactamente, sí, efectivamente, me parece que es ya parte de una suerte de insanía que yo podría denominar hasta casi ideológica, que en ese momento imperaba en la lucha contra subversiva. Si fuese solamente a comarca, mira, uno podría generar dudas respecto de si la orden contuvo una decisión de esa naturaleza, pero lamentablemente hay otros hechos, el caso de Putis, el caso de Jarpajasa, el caso de Parquipomatambo, que son operaciones muy similares a las de Acomarca. No tienen la dimensión, aunque en el caso de Putis hay una mayor cantidad de víctimas, pero van en la misma dirección, y en todos esos casos hay eliminación de niños. Es decir, por lo tanto, eso ya no son casualidades de hechos de carácter delictivo, sino es parte ya de un conjunto de decisiones superiores que concebía lo que Hurtado le respondió a Javier Vallarriestra, a Javier Díaz-Canseco en Ayacucho el año 85, cuando le decía, oye, mira, matamos a esos niños porque de aquí en adelante ellos se van a convertir en senderistas. Claro, es una especie de locura genética, ¿no? De tierra arrasada para eliminar cualquier vestigio de presencia de la subversión, ¿no? Claro, pero parece una locura, la verdad. La verdad que cuando uno escucha una cosa así, no puedo creer que oficiales de las Fuerzas Armadas pudieran creer, ¿no?, que matando a niños se iba a evitar que estos se convirtieran en terroristas, ¿no? Bueno, lamentablemente, pues, como tú dices, los hechos posteriores no les dieron totalmente la negativa de que eso no era lo correcto, ¿no? Finalmente Sendero en esos años solamente estaba en Ayacucho y poco tiempo después estuvo en todo el Perú. Es decir, esa no era la estrategia correcta, ¿no? Esa no era la estrategia correcta, sino ese era un camino absolutamente irracional, ¿no? Bueno, muy bien, muchísimas gracias a Carlos Rivera por haber discutido con nosotros estos aspectos que creo que no se habían discutido mucho en estos días, pero que son relevantes para entender la importancia del caso Acomarca. Es poco probable que en toda la carrera suya vuelva a haber un caso así, ¿no? Porque normalmente los militares se han encubierto unos a otros y va a ser muy difícil que volvamos a encontrar un caso así. ¿O usted cree que hay algún espacio para algo similar? Son particularmente horrorosos, y a buena hora que el sistema de justicia peruano, a pesar de la lentitud y las negligencias... Dice, la verdad de nuestra fe se vuelve objeto de ridículo si cualquier católico presenta como dogma lo que el escrutinio científico demuestra falso. Uy. Eso lo dice Santo Tomás de Aquino, no lo digo yo. Lo que está diciendo Santo Tomás es que no hagamos el ridículo cuando no sabemos nada de ciencia. Y no nos metamos a decir lo que la ciencia debe decir cuando claramente la ciencia tiene sus caminos muy distintos, ¿no es cierto?, a los de una consejo o sugerencia, en fin. Y dogma, por si acaso, para todos nuestros oyentes, son muy pocas cosas en la Iglesia católica, por lo menos. O sea, dogmas marianos creo que hay 5, sí, y dogmas de fe no pasan de 10. Todo lo demás es opinable. Todo lo demás es opinable. ¿Ya? Ahí sí hay infalibilidad, pero en todo lo demás es opinable. Y los dogmas son la Santísima Trinidad, ¿no?, ese tipo de cosas. ¿Ya? Pero el resto es opinable.
Entonces les reitero la frase para los que estén interesados. La recoge Semana Económica esta semana, me ha gustado muchísimo. La verdad de nuestra fe se vuelve objeto de ridículo si cualquier católico presenta como dogma lo que el escrutinio científico demuestra falso, ¿no? Ya pasó con Galileo, al que tuvo que pedírsele disculpas, ¿no es cierto? Entonces no hay que meterse donde la ciencia no nos deja entrar. Nos vamos a la pausa con mi voz así sexy, sacada del estómago, y regresamos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Recuerden nuestras frecuencias, es bueno saberlo por cierto. Radio Santa Rosa 1500 AM 105.1 en la frecuencia modulada en el Cono Sur. Radio Santo Domingo Chimbote 102.1 FM, Radio San Martín Arequipa 97.7 FM, 1380 AM, Radio Veritas RTV Cusco 92.1 FM, Radio Cepagua Ucayali 100.5 FM, Radio Quillabamba La Convención Cusco 91.1 FM, 1210 AM y Radio Madre de Dios 92.5 FM. Esto es A Pensar Más. Volvemos tras la pausa. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Bueno, acá me preguntan cuál es la diferencia entre santa y beata. Voy a volverme profesor de catecismo. Miren, son grados, Víctor. Primero es venerable, después es beata y después es santa. Lo que sucede es que son etapas de justamente la canonización. ¿Por qué? Porque, reitero, es un proceso largo. No es que, la beata todavía no es santa porque no se ha probado su santidad. ¿Y cómo se prueba la santidad? Con los milagros que realiza. No es que, ojo, los realice la santa o el santo, los realiza Dios, pero por su intercesión ante Dios se logra el milagro. Y eso prueba que es santa y santo. Aquí, por ejemplo, tenemos una explicación. Si usted viene a la Casa Museo, aquí a la parte donde se explica toda la obra de San Martín de Porres, le van a explicar claramente los milagros que hizo San Martín de Porres, etcétera, etcétera. Es fácil, no está lejos. Me piden que ponga la cita en internet. No va a entrar porque es más de 140 caracteres. Pero se las repito, la verdad de nuestra fe se vuelve objeto de ridículo si cualquier católico presenta como dogma lo que el escrutinio científico demuestra falso. Y miren, eso era en el siglo XIII, ¿se imaginan ahora? ¿Tenemos ya? Sí, correcto. Tenemos al doctor Carlos Rivera, él es del área legal del Instituto de Defensa Legal. Rosa María, es por línea telefónica, no hay ningún problema, vamos a hacer la entrevista acá, no ha podido llegar hasta nuestra emisora, pero ahí está para hablar del tema Acomarca, un tema muy sensible. Parece que quedáramos muy lejos, hombre, no es tan complicado. Acá estamos. Muy buenos días, David. No es David Rivera, es Carlos Rivera. Muy buenos días, Carlos. Buenos días, Rosa María, un gusto de volver a conversar contigo. Bueno, yo sé que durante todo el fin de semana se ha tratado el tema y me ha dado gusto que se haya tratado el tema, por cierto, porque a veces otros asuntos menos importantes ocupan nuestro tiempo. Hay algunas cosas sobre Acomarca que poca gente sabe y me gustaría que tú nos las confirmes. En el caso de Acomarca, ¿se procedió a la exhumación de los restos y estos fueron entregados a las familias? ¿Se pudo identificar a la totalidad de personas fallecidas? No, lamentablemente eso no ha ocurrido. De las 69 víctimas, solamente 23 han sido identificadas por mecanismos de carácter de antropología forense, y bueno, hay un número mayoritario que está en proceso de identificación, específicamente aproximadamente 12 o 13 otros restos que están ya en un proceso de identificación. Lamentablemente, Rosa María, como tú recordarás, el crimen en sí mismo conllevó no solamente el asesinato, sino la propia incineración de los restos. Así es, porque el mismo perpetrador reconoce que les tiró una granada encima, ¿no es cierto? Exacto, una granada, y luego procedieron a rociar con combustible las casas, y eso generó una tremenda hoguera que generó, creo que lamentablemente hay que reconocerlo, en muchos cuerpos prácticamente la desaparición de los restos, ¿no? Y luego la manipulación posterior. En realidad ha sido un proceso difícil para los familiares, ya no solamente llevar a cabo
la causa judicial propiamente, ¿no? Que ha terminado en su primera instancia hace pocos días. La otra cosa que se preguntan muchas personas, Carlos, que son preguntas que no se han hecho este fin de semana, es si se aniquiló a todo un pueblo, ¿de dónde salen estos familiares? ¿Eran de pueblos vecinos, gente que se escapó? Cuéntanos un poquito quiénes son estas personas a las cuales tú estás defendiendo. Si bien es cierto, hay 69 víctimas y luego hay otras 5 que fueron sobrevivientes de la matanza, que fueron asesinados un mes después. En realidad, claro, hay varios sobrevivientes, entre hijos, hermanos, inclusive padres de algunos de los asesinados, ¿no? Porque claro, no todos estaban en la quebrada de Huancayo, que es una parte baja de la zona de Acomarca, donde se realiza el sembrío de los productos, ¿no? Y claro, habían muchas otras personas que felizmente no estuvieron presentes en esa mañana y lograron sobrevivir, o porque escaparon a tiempo, pocos en realidad, o porque simplemente no estaban. Que pudieron llegar a la santidad. O sea, uno puede ser devoto de Santa Rosa, pero es imposible haber vivido en el mismo tiempo Santa Rosa el día de hoy, ¿no es cierto? Pero sí es posible, usted que me escucha, vivir en el mismo tiempo que Teresa de Calcuta. Correcto. Entonces, esa es la idea de la canonización de personas que han muerto recientemente, en términos, digamos, 20 años, 30 años, etcétera. Pero hay un proceso larguísimo, con, por supuesto, un fiscal, se llama el abogado del diablo, ¿no? O sea, la persona que trata de probar a ultranza. Lo contrario. Contrario, o sea, se nombra una especie de defensor de lo contrario. Entonces, han acusado a Teresa Calcuta de no dar tratamiento de primer nivel en sus casas, sino simplemente paliativos para que la gente se muera, ¿no es cierto?, a cambio de la conversión. No es verdad. No es verdad porque, digamos, en primer lugar lo que hizo fue recoger a la gente que nadie quería. Acá en Lima dicen que llegó a la parada y dijo, esto es igualito a Calcuta, acá ponemos la casa, ¿no? Y aquí en la parada hay una casa de la Madre Teresa, las Hermanas de Calcuta, que recoge a la gente que nadie quiere, pero que nadie quiere. Lamentablemente, sociedades como la nuestra, ciudades gigantescas como esta, a diferencia de pueblos pequeños, produce lamentablemente gente marginada de toda consideración humana. Y lo que hacen las seguidoras de Teresa Calcuta y ella con su fundación es darle humanidad a quien ya es considerado un despojo humano. Así es. Eso es lo que hizo, es lo que no curarlo, ni salvarle la vida. Ojo, muchos de ellos eran, o se podrían ser considerados desahuciados por la medicina y la ciencia. Claro, o sea, gente desahuciada tirada en las calles de la India, que nadie iba a tocar además, porque acuérdense que dentro de la filosofía en la India tocar a una persona enferma además tiene ciertas consideraciones religiosas que no se pueden hacer, y hay un sistema de castas además. Entonces, se olvidó si eran hindúes, si eran musulmanes, si eran cristianos, los recogió a todos. Hay gente que ha dicho que ella ha criticado que no se usen métodos anticonceptivos. Obviamente, es católica, ¿ya? Pero atendió a todos los enfermos con SIDA que cayeron en sus manos. También los atendieron exactamente igual, sin preguntar. No pueden mandarlos al hospital. ¿Por qué no los mandan a los hospitales? Porque no los reciben pues en los hospitales. Es gente pobre entre los pobres, que ha sido botada de todas partes. Si las recibieran en los hospitales, si tuvieran una buena atención médica gratuita, ¿no es cierto?, no habría pues necesidad de la casa de la muerte. Yo no creo que haya casa de buen morir en Noruega, ¿no? En Oslo, no creo. No creo que la Madre Teresa haya encaminado sus esfuerzos ahí. Pero sí creo que se necesita una en Lima, lamentablemente, y conozco otra obra muy importante también al sur de Lima, donde efectivamente se ha recogido a la gente que nadie quiere. Gente que nadie quiere. Que nadie quiere porque tiene enfermedades de por vida, enfermedades psiquiátricas. Entonces, hay pocos lugares en Lima, pocos lugares, la verdad, donde se puede recoger a una persona para que pase los últimos años o los últimos meses de su vida en condiciones humanas. Nadie dice que la mejor atención médica del mundo, no, pero sí con cuidados pues paliativos, no simplemente para
para terminar su vida de una manera digna. Y la Madre Teresa tuvo mucho de eso. La sentimos cerca, quizás los de mi edad la podemos haber visto en algún momento en la televisión. Como muy chiquitita, ¿no? Sí, pues, cuando llegó a nuestro país. Recuerdo que Abel Ángeles me comentaba hace unos días que la había entrevistado también. Abel, así de cercana. Sí, pues Abel entrevista a todos, qué bárbaro. Así de cercana era, y eso es lo interesante. Es una santa de nuestros tiempos, una santa que era frágil, menudita, pequeñita, que a simple vista no era nada extraordinario. Y es que esa es una idea que tenemos que quitarnos de la cabeza. Los santos no son personas que han vivido de manera extraordinaria, así que no han hecho de lo ordinario algo realmente sobrenatural, ¿no? No, además esa es la era idea. una persona que evidentemente sabía que podía llegar a cualquier lugar en el mundo y iba a ser bien recibida. Correcto. Entonces su equipaje era una bolsita, donde llevaba otra túnica limpia igualita a la que tenía puesta. Punto. O sea, esas eran sus posesiones materiales. ¿Ya? Una pequeña bolsita, ¿verdad? Y la verdad es que no tenía más. Entonces, la acusan de no haber dado cuenta de las finanzas de la organización. Miren, estas religiosas no necesariamente pues son duchas en el tema de la financiero, ¿no? Y no es su objetivo tampoco hacer plata con esto, al contrario. Reciben, sí, muchas donaciones, ciertamente, han podido abrir casas en todo el mundo, gracias a Dios, para poder ocuparse de aquella cosa que no hace ni la sociedad ni el Estado. Porque si la hiciera la sociedad o el Estado, ellas no tendrían que existir. Pero como no se hace, y ellas la hacen, bueno, de ahí viene la santidad de una persona, ¿no es cierto? De haber entregado su vida a Dios, además. La critican por entregar su vida a Dios. Bueno, por Dios, ya, ¿desde qué estamos hablando? Obviamente no va a estar a favor del aborto, obviamente no va a estar a favor de los anticonceptivos, obviamente, o sea, están pidiendo a una persona que nació hace casi 100 años que tenga, ¿no es cierto?, una mentalidad fuera de los cánones de la Iglesia Católica y contrarios a ellos. No va a suceder, pues. No va a suceder. Eso no es verdad. Pero nos alegramos mucho de que varias publicaciones peruanas el día de hoy tengan esta noticia en primera plana, ¿no? Notable, sí. Raro. Radio, prensa, televisión, todos. Sí, todos. Raro. Ahora, efectivamente, la santa de los pobres, eso es lo que creo que debe dar más cólera a mucha gente, ¿no? Pero en fin. Y ha estado acá, pues, la hemos tocado, la hemos sentido, ha puesto, digamos, su casa, hogar de ayuda al más necesitado en la zona más, o sea, ¿quién más quiere parecida a la Calcuta? Sino más, por favor, o sea, Claro. es una zona más peligrosa que hay en Lima, y bueno, pues ahí están. Sí, no, y yo no he entrado nunca, pero me comentaban hace unos días que entras y es como si llegaras a un sitio porque no puedes creer que esté ahí. Es un oasis. Exactamente, que esté ahí en medio de la ciudad y en medio pues de digamos, de la inmundicia, ¿no? Y de la dejadez, y etcétera, ¿no? Entonces, en fin, vamos a hablar de eso probablemente en estos días, pero hoy día vamos a hablar también de Acomarca. En unos ratitos ahora sí va a estar Carlos Rivera en vivo con nosotros y vamos a conversar con él. Pero yo me he encontrado antes de irnos a la pausa con una cita de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino es un santo dominico, de los primeros santos dominicos. Doctor de la Iglesia. Vivió de 1225 a 1274 y es uno de los también teólogos más importantes de la Iglesia. Y fíjense usted qué visión, ¿ah? Qué visión. La cita la ha recogido Semana Económica y yo se las traigo aquí. Ahí en la localidad de Acomarca, ¿no? Okay. Y luego ya lo que ha venido desarrollándose es propiamente los hijos de estos sobrevivientes que han ido haciendo suya la causa del caso Acomarca en estas más de 3 décadas, ¿no? Así es, porque son 30 años desde que sucedieron los hechos. La otra cosa que también ha llamado la atención y creo que no se ha discutido con claridad es, digamos, ¿por qué Telmo Hurtado recibe la orden de arrasar a Comarca? ¿A qué conclusión había llegado inteligencia, digamos, para ir específicamente a esa localidad? Mira, ese justamente es una de las revelaciones que se realizan dentro del juicio oral, ¿no? ¿Por qué razón? Porque recordemos que entre el 85 y el 93 se realizó un juicio en la justicia militar, solamente contra Hurtado, y ni siquiera por homicidio, sino simplemente por la negligencia de no haber informado que mató a 69. Ajá. Pero en ese proceso, la segunda región y la división de infantería de Ayacucho incorporaron muchos documentos, entre ellos un informe muy importante del inspector general
de la segunda región militar, en la que hace una evaluación de por qué ocurre Acomarca. Y ahí es que se revela que, si bien es cierto, Acomarca se produce el 14 de agosto, pero entre el 8 y el 9 de agosto hay otras 4 patrullas que efectivamente están haciendo una suerte de reconocimiento de la zona. Ajá. Y esa información dice, como lo refiere el informe de Julio Gil Jara, que en Acomarca supuestamente hay una compañía de senderos, que hay armas, que hay explosivos, que hay propaganda. Y a partir de esa información, como tú dices, de inteligencia, es que se genera un plan de operaciones y se genera la decisión de el comando militar liderado por el general Moriorzo. Es decir, eso le da absoluta coherencia a la tesis de la Fiscalía, que no es pues un hecho consecuencia de un desquicio mental de Hurtado, sino que es consecuencia de la estrategia contrasubversiva, porque curiosamente, o no tan curiosamente, la zona de Acomarca, y lo hemos demostrado con documentos del Ejército, es una zona de las pocas que en la región del llamado Comité Regional Fundamental de Sendero Luminoso no contaba con base militar. Ahora. Y por lo tanto, esta operación casi de arrasamiento era absolutamente concordante con los métodos militares en el objetivo de establecer una base militar. Tanto así que 2 meses después del crimen se establece una base militar en la comarca. Claro, pero se establece una base militar en un pueblo fantasma, donde ya no había nadie. Exactamente, un pueblo literalmente fantasma, porque ahí sí los sobrevivientes, sus familiares, habían literalmente escapado de esa zona, ¿no? Ellos no solamente sentían, sino que estaban absolutamente convencidos que iban a ser probablemente víctimas de algún nuevo acto de algún nuevo acto criminal, pero la base está instalada ahí y dura desde muchos años, ¿no? Claro, justamente ahora. ¿por qué? Porque los documentos del Ejército señalan que en ese momento la estrategia militar era una estrategia de control territorial, y para eso se tenía que instalar bases para controlar las zonas en donde habían existido poblaciones. Claro, pero lo que parece ilógico dentro de todo esto es por qué no podían instalar una base militar, ¿no es cierto?, sin tener que arrasar con el pueblo. Bueno, esa es una pregunta absolutamente lógica que nos hacemos a estas alturas de nuestra historia, pero seguramente en el momento que se tomaron ese tipo de decisiones, la lógica del enfrentamiento y de la aniquilación de la subversión pasaba justamente no por convencer a la gente y por una estrategia más de amistad, entre comillas, con la población, sino básicamente de eliminación física, como ya había ocurrido anteriormente en otros lugares de Ayacucho y ocurrió también en momentos posteriores al crimen de Acomarca en esas circunstancias. Carlos, te voy a pedir una pausa muy breve, por favor, para seguir conversando sobre esos aspectos que creo que no se han tocado mucho en los medios, del antes, ¿no es cierto?, de por qué nace este tema, y vamos a hablar sobre todo de un evento histórico. Es la primera vez, ¿no es cierto?, que un oficial señala a sus superiores como los responsables del delito que él perpetró. Vamos a ir a una pausa, rezamos con todo eso, volvemos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. No se vayan, volvemos. Este es un programa que produce la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Son las 8 de la mañana, 34 minutos. Esta es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, que integra Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Y estamos en conversación con Carlos Rivera, que es coordinador del área legal de IDL y también abogado de las víctimas de los deudos de Acomarca. Estamos tratando de entender qué pasó ahí. Y lo que ha quedado claro el proceso, lo nos explica Carlos Rivera, es que efectivamente esto fue parte de un plan ejecutado por órdenes dadas por un superior a comandos, a patrullas perfectamente establecidas. No fue un acto de locura, no fue un acto demencial, no fue que un oficial se volvió loco por estar mucho tiempo en Ayacucho. Él ejecutó órdenes, igual le han dado 25 años, así que mucho cuidado con la obediencia debida. Carlos, continuando con este tema, muchísimas gracias por la espera. Muchas personas creen que han pasado 30 años, ¿no? Entonces, bueno, ya fueron cuestiones que pasaron en la guerra, ¿no? Estos generales viejos y algunos fallecidos, ¿no? Estas personas que están prófugas de la justicia,
¿Por qué perseguirlas 30 años después? Mira, más que el término persecución, yo creo que es búsqueda de justicia, ¿no? Yo he sido testigo en los últimos 6 años de la persistencia de los familiares de las víctimas de Acomarca en su ánimo justamente de conseguir solamente una cosa, de que el sistema de justicia o el Poder Judicial de Perú diga qué pasó y señale a los responsables, ¿no? En realidad creo que ahora vivimos en una época en la que aparece mucho más claro cuáles son las obligaciones del Estado respecto de los graves crímenes en el pasado. No quiere decir que en el pasado no era obligatorio juzgar, en el pasado hubiese sido ideal que el año 85, 86 se haga un juicio en la justicia militar. Lamentablemente, ahí, como ocurría en esos años, automáticamente operó el mecanismo de hacer competir a la justicia militar y sustraer el caso para que sean los propios militares que juzguen a aquel Hurtado. Creo que aquí estamos ante obligaciones de carácter que provienen desde el derecho internacional, es decir, de investigar, juzgar y sancionar graves